Y Carmen Dorta está con nosotros, es ingeniera de seguridad contra incendios y arquitecta. Muy buenas tardes. La desgracia y la reacción al fuego, eso es lo que ahora tenemos que dilucidar. Hay una premisa de partida en todo lo que es... Porque no había acceso al exterior ni acceso a poder ser. Lo que menos hace falta es confundir a nadie, con numerosos coeficientes de minoración. A las puertas de ese edificio, el edificio de este barrio de Nou Campanar. Allí está Rosa Rodríguez y Rosa está acompañada de Carmen Dorta. Ella es ingeniera, arquitecta, experta en seguridad de incendios y nos va a ayudar a seguir intentando entender qué ha fallado, qué ocurrió ayer para que hoy estemos hablando de esta tragedia. Rosa, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Así es, vamos a preguntarle a Carmen porque Lorena todavía es pronto, es aventurado a hablar de causas, queda todavía mucho por confirmar, queda mucha información por averiguar, pero sí que Carmen, ayer veíamos la rapidez, la virulencia con la que se propagaban las llamas por la fachada. Sí, así es. Efectivamente, a día de hoy desconozco exactamente el material que se ha empleado, se habla de alucobón y fundamentalmente lo que desconocemos es cómo se ha construido el edificio, porque muchas veces los materiales pueden ser más o menos adecuados y si tienen un fallo en la instalación donde van a estar instalados, la desgracia y la reacción al fuego lógicamente se convierte en algo pésimo. Ahora, la reflexión que os podemos hacer desde los profesionales que nos dedicamos a esto es que, fijaos ahora, las fachadas cada vez nos obligan a que sean más delgadas para que pesen menos y los edificios puedan ser más altos. Esas fachadas más delgadas también nos obligan a que sean energéticamente más eficientes. Claro, ambas cosas normalmente entran en contradicción. Posiblemente el material que se haya utilizado aquí sería un buen material para meterlo entre dos capas de ladrillo, por ejemplo, o entre dos capas de pladur, y sin embargo no es adecuado para tenerlo al aire en una cámara ventilada. Es decir, es aventurado decir que el material no era el adecuado, es aventurado decir que el material estaba mal colocado. Lo que sí es cierto, porque lo hemos visto con una claridad meridiana, es que no ha funcionado como tenía que haber funcionado, porque las fachadas tienen que ser completa y absolutamente incombustibles. Entonces Carmen, eso sí que lo podemos afirmar. Carmen, vamos, desde aquí en la mesa, Dime. Cándido sí que tiene conocimiento, el resto creo que no, vamos, hablo por mí, no tengo ningún conocimiento sobre construcción, pero lo que está claro es que sin tener conocimiento de construcción, ayer era evidente que algo en la fachada fallaba, y a mí me recordó muchísimo al incendio de la Torre Grenfell en Londres, que después se confirmó que era el material utilizado para revestir toda la fachada el que había sido el problema y la gran combustión, el cómo sube la llama hacia arriba, da la evidencia de que algo en la fachada no funciona bien. A ver, el material, vuelvo a insistir, yo ayer cuando me llamasteis también puse de referencia el Grenfell. El material no funciona igual si lo colocamos dentro de un espacio con fuego en el interior que si se coloca al exterior, donde la propagación es muy voraz porque hay aire y además se coloca en vertical. Todos sabemos que una llama en vertical, el ascenso de la pluma es rapidísimo. Entonces, por eso digo que si se constata que el material es el mismo que el de Grenfell, que yo no lo sé, estamos en una circunstancia muy similar, de la cual tenemos que aprender. Ahora mismo de la Torre Grenfell, lo digo para no confundir a la audiencia, estamos viendo debajo, justo donde estamos viendo a Carmen Dorta, la imagen que tenían ahí ustedes es esa torre en Londres que ardió hace ya varios años y que luego se confirmó que el material era inadecuado. En este caso, Carmen, lo que nos dicen es que el material que recubre el edificio de Valencia es alcubón, aluminio. El problema estaría en el interior, ¿no? En esa cámara de aire. El problema estaría, si se constata eso, estaría en que está el alucobón por fuera, hay una cámara de aire y luego está el aislante. Entonces, esa cámara de aire lo que constituye es una chimenea. Yo insisto mucho en que tendremos que ver
por qué, o sea, el origen del incendio en este caso, fíjate, yo lo veo lo menos importante, lo menos importante. Lo que es más importante es cómo se ha producido la propagación y qué tenemos que hacer para que esto no ocurra. Para evitarlo. Y pensad una cosa, la normativa de aplicación, que yo no pongo en duda que no se haya cumplido en este edificio, no pongo en duda eso todavía porque no lo sé, sí que os digo que es siempre una normativa de mínimos, Entonces, todos los profesionales que nos dedicamos a esto utilizamos la globalización no solamente para cosas banales, sino también para profundizar en nuestros conocimientos de seguridad contra incendios. Entonces, si la normativa es una normativa de mínimos, si yo tengo acceso al caso de Grenfell, que he seguido durante todos estos años y que todavía no está terminado, yo sí que soy consciente que esos materiales están teniendo un comportamiento débil para lo que se espera. Y esto hay que decirlo. Siempre y cuando, insisto, se trate del mismo material. Hay que saber mucho de incendios, hay que transmitir lo que uno sabe a las personas que se encargan de la construcción o las personas que, fíjate, Lorena, uno se va a hacer una reforma de vivienda y no piensan en la seguridad de incendios. Yo me he encontrado con folletos de reformas de vivienda en lo que están poniendo venden la reforma con materiales aislantes extraordinarios y que son plenamente combustibles. Pero combustibles. El dueño de la vivienda no lo piensa porque no lo sabe y el constructor que le hace esa reforma tampoco tiene los conocimientos suficientes. Entonces hay que mentalizar a la gente. Sí, a esto. Y una cosa también, Lorena, que nos comentaba Carmen hace unos minutos. Estabas haciendo referencia a la normativa vigente. Esa normativa no exige planes de evacuación en edificios, por ejemplo, como este, de construcción relativamente reciente. Incluso. Sí, los planes de evacuación en los edificios de vivienda no son obligatorios. No son obligatorios. Por ejemplo, yo os pongo el caso de que recientemente yo di una charla en un edificio de viviendas y ahora vamos a hacer un plan de evacuación porque el edificio de viviendas, eso pasa mucho, entramos con una edad de 40 años, por ejemplo, y a lo mejor muchos vecinos tienen una edad de 70. Actualmente no salimos con la misma velocidad por una escalera de la que salíamos en aquel momento. Entonces, todas esas circunstancias personales que ocurren en los usuarios de los edificios de vivienda son situaciones particularizadas de cada edificio y que deben tenerse en cuenta. Sin duda. Deben tenerse en cuenta. Entonces, las reformas, el colocar cosas en las escaleras que impiden la evacuación, el darnos cuenta de que si no las puertas resistentes al fuego que cierran el conducto de la escalera no están perfectamente selladas, que no tengan esas cuñas que les ponemos para evitar que se cierren. Hay que saber y hay que transmitir lo que uno sabe a las personas que utilizan eso, porque es un riesgo importante, lo estamos viendo ahora. Una puerta cerrada es un cortafuegos, ¿eh, Carmen? Yo eso me quedo con esa idea. Totalmente. Mira, yo siempre cuando voy a asesorar a la gente y a las empresas, siempre digo que la forma de actuar en un incendio es: si no puedes salir por la escalera porque la ves que está llena de humo, cierra la puerta de tu casa, vete cerrando la que te vas encontrando y te vas al final de tu casa en un balcón para que los bomberos te vean. ¿Por qué digo eso? Porque yo parto de la premisa inicial fundamental de que las fachadas son incombustibles. Si yo, que ese es el método que funciona extraordinariamente para la seguridad de las personas, me encuentro con que si voy a tener, para que me vean los bomberos, me voy a encontrar con el fuego por fuera, es imposible entonces establecer un criterio. Carmen, entonces, le diría... a todo esto tenemos que dar... Es un placer escucharla, de verdad, ¿eh? Y nos está dejando todo, yo creo que clarísimo, ¿eh? Y ojalá se escuchara más a los técnicos. Mire, a la hora de la construcción. Yo Lorena, me brindo a lo que ustedes necesiten
me brindo porque esto es un asunto que llevo predicando, no digo en el desierto, pero casi muchos años. Yo he escrito durante mucho tiempo un email diario a mucha gente hablando de estas circunstancias. Y muchos, claro, piensan que soy una exagerada. No es así, la vida es así, la globalización. Tú cuando compras un patinete con una batería de ion litio, ¿te preocupas de esa batería de ion litio? ¿Te preocupas que esa batería no se vaya a inflamar? Nadie. Hemos asumido la tecnología como avance y no nos damos cuenta que toda moneda tiene dos caras, una cara y una cruz. Claro que la batería de ion litio es un gran avance. ¿Son combustibles? ¿Explotan? Sí, sí. Yo tengo ahora muchos clientes que me están llamando, simplemente muchos clientes que trabajan pues en aparcamientos, en industrias, para que les haga las medidas de protección de incendios derivadas del uso de la batería de ion litio. No podemos ponernos de espalda a eso. La tecnología nos trae esas cosas positivas, pero hay que saber que tienen un riesgo. ¿Cuántas familias están cargando las bicicletas en el hall de entrada? Y Lorena, Carmen, estabas comentando tenemos que despedirnos, Rosa, le doy las gracias a Carmen, de verdad, y también Rosa, muy pendientes. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en València. O és possible que els materials que explicaven, que posaven, no foren els que la memòria en toda la traslladava? Quizá la respuesta es más general. En toda la historia de la arquitectura, ninguna fachada, ninguna, se ha construido con voluntad de que sea combustible. Absolutamente ninguna. Entonces, no ha habido ninguna normativa en España ni en el mundo que permita construir fachadas combustibles. Entonces, esto creo que es más aclaratorio que cualquier otra cosa. No hay ninguna normativa que permita fachadas combustibles. ¿Y por qué no había material combustible per tant en pues esta façana? Eso es lo que ahora tenemos que dilucidar. Ahora mismo acaba de entrar esta mañana la policía científica y desde luego a mí me llegan informaciones muy contradictorias de lo que estaba construida la fachada. Va circulando por ahí el proyecto original, va circulando por ahí fotos del final de obra. A ciencia cierta no sabemos nadie lo que hay allí puesto. Hay información que se va cruzando, pero información ya cotejada por la policía científica no hay. Y Carmen Dorta está con nosotros, es ingeniera de seguridad contra incendios y arquitecta. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carmen, según este vídeo promocional, en este edificio se habría utilizado el mismo material que el de la finca que ha ardido. ¿Estamos entonces ante un edificio inseguro? No, estamos aún ante un desconocimiento de los materiales que estamos empleando. No sabemos qué material ha empleado esa promoción. Cuando se dice que una fachada es de Alucobond, no se sabe lo que estamos diciendo. El Alucobond es una marca comercial y en realidad lo que normalmente no se aplica en las fachadas ventiladas de los edificios, por lo menos los que yo conozco no tienen Alucobond, tienen otras marcas. El Alucobond, dentro de ser composite, hay ensayos con determinados tipos de esos composites que tienen una buena reacción al fuego, porque aquí lo que se trata es de ver qué reacción al fuego tiene ese panel de composite que tiene en el exterior, y eso es lo que tenemos que ver. Evidentemente, cualquier edificio que esté construido como está construido esta desgracia que hemos vivido, si está construido igual, con los mismos materiales y con las mismas soluciones constructivas, realmente estamos ante un edificio que su fachada es combustible. ¿Qué ha fallado en el edificio de Valencia, Carmen? No lo sé, no lo sabe nadie. Hoy no lo sabe nadie. Insisto en una cosa, mire, las fachadas tienen que ser combustibles. Incombustibles, totalmente incombustibles. Los materiales combustibles hace muchos años que el Código Técnico los ha prohibido en todas las versiones del Código Técnico. Recuerdo también que el Código Técnico es una normativa de mínimos, es decir, las mínimas circunstancias y los mínimos condicionantes que tiene que cumplir una edificación. Eso no significa que si en un momento determinado
el conjunto de agentes que se dedica a la construcción, incluso arquitectos, ingenieros, el conjunto de agentes responsables de una construcción determinan que ese edificio, por las circunstancias que fuere, por altura, por el material empleado, por cualquier circunstancia, deba añadir una medida de seguridad de incendios añadida, no pueda hacerlo. Entonces, esto que estamos ahora haciendo cuando vemos un incendio, que parece que sea que la Administración no nos ha revisado lo suficiente a los técnicos que trabajamos, eso me parece un poco delicado, porque la Administración, lógicamente, tiene el papel importantísimo de regular las condiciones que se tienen que dar en la construcción. Y los profesionales que estamos en la calle y que trabajamos no somos alumnos que tenemos que ser corregidos por la Administración. No, la Administración hace sus inspecciones habituales, pero no podemos, como si dijéramos, demonizar continuamente si fue revisado o no fue revisada la construcción de un edificio. En los materiales combustibles, la realidad es que no se deben emplear en construcción, en ningún sitio, salvo que estén estancos. Antes, Marta, las cámaras eran ladrillo por dentro, ladrillo por fuera y dentro quedaba el poliuretano. Eso era una cámara perdida. No había salida al exterior. El poliuretano nunca tenía contacto con el exterior, ni con una posible fuente de calor para arder. Entonces, el poliuretano, hay muchas cámaras de edificios construidos con poliuretano dentro. Pero es que, Carmen, esa cámara no. Si, en fin, para empezar, lo que estoy entendiendo de todo esto es que se invierte poco en seguridad. Eso para empezar. Que se está priorizando un tema. Yo no creo eso. No. ¿Se invierte suficiente en seguridad? No. Vamos a ver. Desde luego no se invierte poco en seguridad. En absoluto es eso. La seguridad de incendios es algo no demasiado sencillo. No demasiado sencillo. En la que intervienen muchísimos factores. Mira, de las cuatro características prioritarias para una construcción que manda a Europa, la primera es la seguridad estructural. Nadie de la Administración nos va a revisar los hierros que ponemos en un edificio. No lo revisa la Administración. Se construye el edificio, lo construyen, se calculan los ingenieros, se calculan los compañeros, los otros arquitectos, y nadie va a revisar eso. La segunda premisa que nos mandan es la seguridad contra incendios. Es la segunda, no es la tercera ni la cuarta, es la segunda, inmediatamente después de la seguridad estructural. Entonces, no hay ningún profesional que trabajemos en la calle, que hagamos construcción, que construyamos edificios, que no tengamos la seguridad contra incendios inoculada en vena. No existe eso. Otra cosa diferente es que el proceso constructivo, desde que se diseña un proyecto hasta que pasan 2 años y medio, por ejemplo, y el proyecto ya se ha entregado, existen una cantidad de procesos intermedios en los cuales puede ocurrir que de las decisiones iniciales que forman parte de la red troncal del proyecto, puede ocurrir que esas decisiones y diseños se vayan alterando mínimamente, y una suma de pequeñas alteraciones produce al final una inseguridad. Nadie revisa eso, son los propios profesionales los que lo hacen y no lo revisan. Nadie revisa la seguridad estructural, Marta. Yo lo quiero llevar a eso, porque lo que no podemos pensar es que se nos tiene que revisar pensando que hacemos trampas. Otra cosa es que no tengamos el buen hacer que debe exigirnos la seguridad contra incendios. Eso puede ocurrir, pero para eso está la diferencia entre un técnico, entre la solvencia de un técnico y de otro. Carmen, eres ingeniera de seguridad contra incendios. Para construir un edificio es obligatorio contar con una profesional como tú. Vamos a ver, yo primero hice arquitectura y luego hice esta ingeniería en Madrid. Vale. No es obligado. El arquitecto está perfectamente cualificado. ¿Qué es lo que ocurre? Que
los avances tecnológicos nos van metiendo poco a poco en determinadas soluciones constructivas que evolucionan demasiado rápido. Y o sea, que se queda obsoleto los temas de seguridad. Perdóname, Carmen, sí, porque tenemos a nuestro compañero Pablo Collantes en directo. Pablo, cuéntanos. Y prevenirla, por supuesto. Carmen, ¿estás escuchando lo que opinamos en la mesa? Bueno, son partidarios sí. de la a ver, revisión, claro. La opinión es totalmente compartida. O sea, cuando yo refiero a que la revisión de la Administración no debe ser la justificación de que ocurra un siniestro, lo que estoy diciendo es en el momento de la construcción del edificio. Es decir, si realmente el edificio lleva toda la secuencia hasta que el edificio se entrega, no la responsabilidad de la Administración en la última revisión, que es la que hace después de hacer la primera. Fijaos que han pasado 2 años. No podemos responsabilizar a la Administración. Entonces, naturalmente, que los edificios que están construidos, los edificios que tienen más de 30 años, naturalmente que para eso tenemos las revisiones técnicas de los edificios y tenemos sobre todo una cosa, Marta, y es que estos debates que desgraciadamente solo se hacen cuando hay un siniestro, como cuando pasó, por ejemplo, el asunto de la pizzería o de las discotecas, estos debates, si se hicieran de manera más asidua, los usuarios de los edificios entrarían a conocer bastante más qué comportamientos tienen que tener y qué revisiones tienen que hacer ellos mismos de sus propias viviendas. Porque yo te pregunto, ¿todos tenemos los patinetes eléctricos en un sitio cargando que sea seguro contra incendios? Claro, a ver. Porque, pero eso es importante porque se va a investigar cuál es el origen de ese incendio. Se decía que ese era el motor de un toldo, se decía que ese era un patinete. Yo pregunto, esa pregunta, ¿está regulado el uso de patinetes eléctricos? No. El alcalde de Nueva York ha prohibido terminantemente que suban los patinetes eléctricos a las viviendas. ¿Por qué lo ha prohibido? Pues porque, mira, en Estados Unidos, del que yo aprendo muchísimo de seguridad de incendios, casi todo lo que sé lo he aprendido de las normas americanas. Las normas americanas de incendios, que son muy severas, regulan la edificación, no los elementos móviles, o sea, no un patinete o una bicicleta. Entonces, eso está desregulado. ¿Qué ha hecho el alcalde de Nueva York? Prohibir la subida de los patinetes eléctricos a casa. Entonces, pregunto, ese aumento de riesgo que no está regulado, ahora mismo lo estamos a fuerza de convicción. Por ejemplo, a Renfe se ha hecho el esfuerzo por parte de Adif de que los patinetes no pueden subir a los trenes. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con las viviendas? ¿Qué pasa con las madres cuando llegan los hijos con los patinetes eléctricos y les dicen no pases con el patinete eléctrico, déjalo aquí a la entrada que aquí lo cargas? Si el patinete se incendia en la entrada de la vivienda, las viviendas tienen una salida. No podrían salir. Está claro. Pablo, ¿qué querías decir? Sí, una puntualización respecto a que la Administración no chequea el tema de incendios. Y antes te preguntaba, Carmen, te vuelvo a repetir la pregunta que te he hecho antes, si debería haber profesionales como tú de forma obligatoria en las construcciones. Pues mira, yo no lo sé. Yo sé que nosotros desde esta especialización y de la doble titulación realmente ayudamos en muchas obras y a muchos profesionales a que, pues situaciones como esta posiblemente podamos evitarlas. Bueno, quédate con nosotros, Carmen. Pablo Collantes. Pero más allá de la causa que lo originó, parece bastante evidente por qué se propagó el fuego de esa manera tan virulenta. La clave está en el tipo de fachada, una fachada ventilada que actuó como una chimenea, pero sobre todo en algunos de los materiales plásticos que recubrían las paredes. Y también influyó el material inflamable que había en algunas terrazas, como el césped artificial. El foco puede estar en el piso octavo, un fallo eléctrico o un falso contacto, o este momento, el incendio de un toldo en una terraza. No importa eso, lo importante ha sido cómo ha reaccionado la fachada a ese fuego. Evidentemente, la fachada no ha funcionado. Y es lo que analizan, la propagación por la fachada provocada por los materiales plásticos que se quemaron. Láminas de aluminio, dentro tienen un sándwich que puede tener también algún elemento. Tiene mucho que ver. Laura Cornejo, estás con una arquitecta que es especialmente especialista en estos temas, con Carmen Dorta. Laura.
Sí, nos acompaña Carmen Dorta, que es ingeniera y también arquitecta. Carmen, cuéntanos un poco, claro, no conoces las obras de este edificio, no conoces en sí cómo se construyó, pero está claro que algo falló. Sí, las cosas no han funcionado bien. Mirad, hay una premisa de partida en todo lo que es seguridad contra incendios, y es que la fachada tiene que ser 100% incombustible. La fachada no puede arder en un edificio. Entonces, cuando eso ocurre es porque algo no ha funcionado bien dentro, o bien puede ser la solución constructiva, o bien puede ser que el material haya fallado en una partida determinada. En fin, pueden haber habido muchas causas de por qué esto se ha producido. Ahora hay que dejar que la policía científica trabaje y que sepamos para poder sacar una conclusión. Estamos hablando todos mucho, porque cierto es que recuerda un poco el incendio de Grenfell en Londres, que tuvo 72 fallecidos y que también ardió todo por el exterior. En ese edificio, que todavía se está en juicio, yo sigo esa historia desde el principio, todavía se está en juicio y todavía se están dirimiendo responsabilidades. Entonces, bueno, en este momento está claro que las cosas no funcionaron. La desgracia mayor son los fallecidos, lógicamente, y hay que sentarse y a estudiar esto. Es que en tan solo unos minutos desapareció el edificio por completo. Sí, es terrible, pero es que no voy a añadir nada más de la tragedia que ya hemos vivido. Es que tú imagínate que tú en un momento determinado los protocolos para la protección de incendios y la seguridad de las viviendas es que las personas que habitan se vayan hacia la fachada, cierren las puertas tras ellos, se vayan hacia la fachada y esperen la llegada de los bomberos. O sea, con esto creo que os podéis imaginar la tragedia, porque si vas hacia la fachada y es la fachada la que está ardiendo, pues es una situación muy difícil de entender por qué se ha producido. Y luego hay una serie de circunstancias que sí se están dando en el día de hoy, que es que, bueno, pues todas las fachadas cada vez se tienden a que sean más delgadas, que pesen poco y que encima sean más eficientes energéticamente hablando. Entonces, bueno, todas esas variables muchas veces no ayudan a la propia seguridad contra incendios. La normativa de ese año, porque se empezó a construir en 2005 este edificio, ¿esa normativa era exigente? Claro, la normativa es exigente y la normativa es totalmente válida. La única situación, y yo no pongo en duda que el edificio la cumpla todo él. Lo que sí que digo, y es una afirmación que todos tenemos que tener en cuenta, es que la normativa es un asunto de mínimos. La normativa es lo mínimo que tenemos que cumplir. Si las personas que han hecho este edificio, desde todos los agentes que intervienen en una construcción, todos los agentes que intervienen, estudian este caso y ven que la normativa hay que mejorarla, ampliar determinadas características, o bien de los materiales, o bien de las vías de evacuación, o por el emplazamiento, lo que sea, todos somos dueños de hacerlo. Porque lo mínimo se satisface y luego pues siempre puede haber un plus. Muchísimas gracias, Carmen. Lo que está claro es que algo ha fallado, porque este edificio ardió en tan solo unos minutos. Pues algo ha pasado, evidentemente. Tan virulenta y tan extremadamente rápida. Carmen, buenas noches. Carmen Dorta, eres ingeniera experta en seguridad de incendios y además eres arquitecta. Claro, todavía estamos a la espera, como digo, de un informe oficial, están en ello, pero ¿a ti te ha sorprendido cómo más o menos dicen todos los expertos, sobre todo la velocidad a la que ardió el edificio? Nos ha sorprendido a todos, eso es totalmente contra natura. Una fachada nace siempre para ser incombustible, no puede nacer para arder. Entonces, lo primero que debemos entender, o que deben entender las personas que han vivido esta tragedia, es que una fachada es un sistema y está formado por dos cosas. Por una parte están los materiales que conforman la fachada y por otra parte está la solución constructiva con la que se construye esa fachada. Entonces,
ambas cosas son totalmente prioritarias para entender cómo ha reaccionado al fuego esa fachada. No siempre un material aislante que sea combustible genera esta situación. Dependerá de cómo está de expuesto. Mira, hay una parte que el público debe entender y que los usuarios en este momento deben entender muy bien, que antes los aislamientos solo tenían que aislar. El aislamiento se colocaba entre dos tabiques que eran rígidos, ahí se creaba una cámara que no tenía acceso a nadie y ahí se podía meter el material que estimaras, por ejemplo, el poliuretano, porque no había acceso al exterior ni acceso a poder ser quemado. Cuando nace la fachada de que el aislante se le coloca por fuera para disminuir el espesor de la fachada, a los aislantes se les empieza a exigir no solo que aíslen, sino que tengan buena reacción al fuego, claro, que sean amables con el medio ambiente. Esto, ¿la normativa en qué punto cambia? Tengo entendido que a partir de 2006, donde se exigen esto que está usted diciendo, Carmen. En ese sentido, la normativa, el cambio de la reacción al fuego de los materiales cambia en 2005. En 2005 estaba todavía la CPI 96 en vigor. Entran las euroclases, que es el cambio total que produce el concepto de reacción al fuego de los materiales. Lo digo porque este edificio se empieza a construir en ese entorno, pero con el código técnico anterior, del año 1996. Eso es así, ¿verdad? Sí, no se llamaba código técnico, se llamaba norma básica. Permíteme, enseguida os pregunto al resto, pero... Hay quien dice que hay poliuretano en la fachada, otros dicen que no, que hay lana de roca. Lo que ha pasado en el edificio no lo sabe nadie. En quin any es va construir l'edifici? Pues dicen que en el año 8. 2008? Sí. ¿Es normal que un edifici tan nou es creme? No. ¿Qué ha pasado para que esto haya sucedido? No lo sabemos ninguno. Se barajan muchas cosas. Normalmente son de dentro hacia afuera. Todos los edificios, como premisa de partida, la fachada no puede ser combustible. Hay quien dice que hay poliuretano en la fachada, otros dicen que no, que hay lana de roca, unos dicen que se ha empleado composite combustible, otros dicen que no. Entonces, ahora lo que menos hace falta es confundir a nadie. O sea, yo digo, lo que ha pasado en el edificio no lo sabe nadie. Dentro de la ficha de propaganda que hacen las constructoras, se puede haber dicho eso y luego haber construido otra cosa. Cuando se hace una propaganda de una promoción, todas las cosas que van a quedar ocultas, a todos nos importan muy poco. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112. Te asomas, miras la escalera. Si ya está llena de humo, lo que haces es que cierras la puerta de entrada a tu vivienda y vas cerrando todas las puertas que te encuentres hasta que llegas a la ventana más alejada que seas vista desde la calle para que los bomberos te puedan rescatar. ¿Eso lo puedes hacer en Campanar? Entonces, es un incendio contra natura. No es un incendio de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. Está entrando la policía científica. Son ellos los que nos tienen que ir dando los datos. Que el edificio ha tenido una situación que es inaceptable. Ahora lo que menos hace falta es confundir a nadie. Tenemos también con nosotros a Carmen Dorta, ingeniera. Señora Dorta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vista esta imagen, usted que es especialista en este tipo de cosas, viendo esta imagen, ¿qué le sugiere? ¿Qué idea tiene sobre qué ha podido ocurrir para que se extendiera de esta manera? Bueno, nosotros yo creo que todos tenemos una imagen del año 17, cuando arde la Torre Grenfell en Londres, que arde como esta, arde de fuera hacia adentro. La desgracia en aquel momento fue que fallecieron 90 personas o algo menos de 90. La situación aquí es que el fuego, cuando empieza por el exterior, usted piense que toda la filosofía de seguridad de incendios de un edificio parte de la premisa que la fachada tiene que ser incombustible. ¿Por qué? Sin esa premisa, los bomberos nunca se podrían acercar a la fachada para rescatar a los usuarios del edificio.
Igualmente, cuando los profesionales enseñamos a los usuarios de las viviendas y de los hoteles de que cuando tengan un riesgo vayan cerrando la puerta detrás de ellos y se acerquen a la fachada para que sean vistos por los bomberos, todo ese comportamiento ordenado que transmitimos los profesionales de este mundo se viene abajo. Porque lo que está ardiendo es la fachada. ¿Y qué ocurre? Cuando la fachada empieza, porque los revestimientos son combustibles, piense lo rápido que ocurre lo siguiente. Las cortinas están al lado de las ventanas. Sí. Empieza la cortina. Y al lado de la cortina está el sofá. Y mire, ahora todos los muebles tienen materiales que no son los muebles de nuestros abuelos, que eran maderas sin resinas. Ahora todos son muebles con melaminas, con materiales que son tremendamente combustibles. Señora Dorta, durante esta tarde hemos hablado con varias personas, arquitectos, también bomberos, sobre qué revestimiento puede tener este edificio que nos decían se terminó de construir o se construyó en el año 2008, que en 2006 había habido un cambio de legislación, pero que es posible que el proyecto del edificio se aprobara antes de esa nueva normativa del año 2006 y, por tanto, no aplicara las medidas necesarias para revestimientos ignífugos. ¿Es posible que eso haya sido así? Aunque no hubiera una normativa, parece un poco una locura revestir un edificio de este tipo con materiales que pueden arder de esta manera. No, mire, los ensayos que se hacen, yo no creo en esa hipótesis de que si la normativa cuando entra en el código técnico era una normativa bastante más restrictiva en cuanto a los materiales, yo no creo en la premisa de que este proyecto se haya avisado o se haya concedido licencia antes. Lo que sí que puedo llegar a pensar es que los ensayos que se hacen de los materiales muchas veces no están preparados para estar en contacto directo con el exterior. Porque cuando un material se pone en vertical y en contacto directo con el aire, la propagación del fuego es rapidísima. Usted piense en un árbol, en un pino. Sí, sí, sí. Eso va con una rapidez vertiginosa, porque la llama en vertical es muy rápida. Desde luego, ahí lo estamos viendo en directo precisamente en esas imágenes que tenemos ahora mismo que nos llegan desde ese edificio de Valencia. Carmen Dorta, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ens acompanya una enginyera, experta, arquitecta, li diuen Carmen Dorta. Què tal, Carmen? Benvinguda. Hola, gràcies per acompanyar-nos. I ara anem a centrar-nos parlant en Carmen de la investigació. Sabem que la investigació tardarà temps, està en marxa, hi ha tècnics i hem de deixar parlar a la ciència, en efecte, i el coneixement. Sense ànim d'especular, hi ha alguns indicis dels quals jo crec que en Carmen, a més com a experta, en podrem parlar. Lo primer és que hi ha una quantitat de veïns majoritària que s'han associat, han votat i han decidit que si es poguera recuperar l'edifici estarien disposats a rehabilitar-lo. Però, clar, entenc, Carmen, que per a determinar si aquesta estructura de formigó tan castigada per les flames a aquesta enorme temperatura és capaç d'aguantar una rehabilitació d'aquest edifici, les proves han de ser absolutament estrictes, entenc que seran cates de formigó. Com seria aquesta prova i a partir de quin percentatge de dany, diguem, estructural es podria o no rehabilitar o s'haurà d'esfonsar l'edifici? Cuando se calcula una estructura, se calcula con numerosos coeficientes de minoración de cargas y de minoración de resistencia y de aumento de cargas. Entonces existe siempre un colchón que se corresponde con los coeficientes de seguridad para que la estructura esté en pie. Efectivamente, un fuego no deja de ser, a la hora de la verdad, unas acciones a compresión y atracción que está recibiendo el inmueble.
Cuando el inmueble enfría, que yo creo que estará ahora completando todo lo que es el enfriamiento, ese mueble, esa estructura empieza a contraer y además hace unos ruidos realmente espectaculares. Sí, se escucha el crujido del claro, hormigón, sí. Hace unos ruidos tremendos en la contracción, sí. Entonces, bueno, pues hay numerosas probetas, hay lógicamente con extracción física, también hay con inspección que atraviesan el hormigón para ver cómo están las armaduras. Y bueno, no solamente será una comprobación a efectos de cálculo estructural, que será la primera, sino también una situación de saber si la compañía de seguros que va a abordar, o sea, eso tendría que tener un proyecto de rehabilitación y, lógicamente, tiene que tener una compañía de seguros que respalde esa obra. Y los seguros decenales de los compañeros arquitectos que intervengan en esa rehabilitación. Entonces, bueno... Pero, disculpa, Carmen, ¿esta aseguranza decenal no estaría caducada? No. Sí, ¿La del edificio sí estaría caducada? La del edificio sí, vale. Pero si el edificio ahora tiene una nueva... vale. Claro, todo eso empezaría de nuevo, claro, si se rehabilitara. Però, clar, s'han de veure si aquests danys són reversibles o són irreversibles. Efectivament. Parlava de l'assegurança, Carmen, i Galindo ens deia, bueno, si n'hi ha una quantitat en principi... Bueno, i és que també tindria un cost elevat, Carmen, l'enderrocament, ¿no? Enfonsar l'edifici. ¿El revestimiento? No. Hombre, tirarlo claro, abajo. Por supuesto. De todas maneras... Hay que hacerlo compañías muy especializadas, entiendo, y también, claro, enderrocar un edificio de 14 plantas en fin. No, simplemente decir también que existe dentro de las ordenanzas, cuando un edificio, el valor del edificio, la rehabilitación de ese edificio supera el 50% del valor del mismo, es un edificio que se declara en ruinas. Hay dos tipos de ruina, Chimo. La técnica, que obviamente le compete a los técnicos, y luego la del seguro. Es decir, hay dos tipos de ruina. El seguro puede crear ruina técnica del edificio por el coste, que nada tiene que ver, esto es un poquito complicado, nada tiene que ver con la ruina técnica que está hablando Carmen ahora. Y después estaría el valor del sol. Claro, el suelo, claro, obviamente. Que és un sol urbà que té també un valor. Apuntava Carmen que en el cas de l'incendi d'aquest edifici de Campanar seria interessant prestar atenció a les vías de evacuació. ¿Per qué, Carmen, es importante eso? Pues porque, claro, nosotros ahora mismo estamos tan sumamente consternados con lo que ha sido que el fuego se ha desarrollado de fuera hacia adentro, que no nos hemos parado a pensar todavía por qué las vías de evacuación se llenaron de humo tan rápidamente. Las vías de evacuación son los núcleos verticales, que son las escaleras, que tienen que estar perfectamente compartimentados y sellados para que cuando las personas entren en ese núcleo de escalera, estén completamente seguros. Disculpa, hasta Carmen, llegar a la calle. ¿Hablamos de esas puertas antiincendio? Todas las escaleras que tienen una altura no hace falta. O sea, que se accionan. La barra antipánico solo se pone en aquellas puertas que no sean conocidas por los usuarios. Vale, pero las escaleras deberían estar compartimentadas por estas puertas antiincendio. En un edificio, por las puertas, es que no solamente son cerradas las puertas, Chimo, son los tabiques que rodean la escalera, tienen que ser resistentes al fuego 120 minutos y la escalera a su vez debe tener ventilación directamente al exterior para que el humo no llene la vía de evacuación. Entonces aquí eso todavía, bueno, yo no lo he escuchado y sí que es importante pensarlo porque realmente todo lo que estamos oyendo de las personas que pudieron salir o de las personas que desgraciadamente no pudieron, se refiere siempre a que la escalera estaba llena de humos, de que no pudieron escapar, que mucha gente retrocedió. Entonces, no solamente ha sido el fuego de fachada, puede ser, sino que dentro la compartimentación, por cualquier circunstancia, haya fallado. Galindo, querías apuntar algo. Sí, yo me sorprende también el cartón yeso, ¿no? Esas paredes que han desaparecido, se han volatilizado, que no han servido de cortafuegos
con ese protocolo inicial que sirve para cualquier finca. Y luego, sobre todo, me da la sensación, Carmen, y esto es una realidad, normalmente en las escaleras que tú dices, las puertas tienen que estar cerradas. En algunos casos hay unos imanes que sujetan la puerta que en caso de incendio se desimantan y cierran la puerta automática. Pero en el caso que no tengamos ese sistema, y hay que decirlo, ponemos una cuña de madera porque nos estorba que la puerta esté cerrada, porque tenemos que abrirla y cerrarla todos los días. Esto yo lo he visto en muchos edificios. Es pronto para decirlo, pero ahí va a haber constancia. Es una realidad, y eso pasa. En cualquier finca que vayas o edificio hay una cuña de madera, porque claro, el sistema que yo te digo es caro, porque hay que mantenerlo perfecto para que cuando salte la alarma de incendio, si es que la hay, que no en todos los edificios hay, se desimante y se cierre la puerta automática. Por lo tanto, yo creo que tenemos que decirlo, ¿no? Hay una mala costumbre. O sea, yo hace escasamente 2 meses me decidí en el edificio donde yo vivo, no lo había hecho nunca, convocar una junta de vecinos para explicar la seguridad contra incendios de las baterías de ion litio, de que ahora mismo tenemos otros riesgos que no estamos controlando, como las cargas de los coches eléctricos en los sótanos, las placas fotovoltaicas tampoco están excesivamente reguladas en los edificios. Entonces me atreví, porque me parecía que no debía pasar más tiempo, me atreví a convocar una junta de vecinos y a hablarles y a explicarles dónde estaban esos riesgos. Y uno de los asuntos que salió a colación es que dejan los carritos de Mercadona en los rellanos de las escaleras. Bueno, madre mía, acabas de dar. Entonces, obstáculos, más obstáculos. Esas malas costumbres se hacen porque pensamos que esto no va a pasar. No ocurre nunca, claro. Entonces, esto posiblemente, lo del recubrimiento, cuando se ha instalado, vamos a pensar, no se conocía exactamente el material, no estaba regulado. Entonces, ahora mismo estamos viviendo una situación muy parecida con otros asuntos que no lo conocemos bastante, que no están regulados, como por ejemplo placas fotovoltaicas, cargas de coches, baterías de ion litio en las casas con los patinetes. Elementos que en un momento determinado podrían generar, en efecto, una chispa y generar, probablemente también estemos en la situación de que estos nuevos elementos que forman parte ya de nuestros edificios, ya hace 10 años no lo estaban, estén adecuados los protocolos también contra incendios y actualizados. Pero esta advertencia que ha hecho Carmen me parece muy importante. Revisemos todos esos protocolos y qué es lo que se está haciendo en cada uno de los edificios, más allá de si tiene fachada ventilada o no. Sí. Ahora en este punto voy a saludar a Fernando Moner desde la